City Noticias de las 8. Hola, muy buenas noches. Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. Retención, agresión y caos. Más de 1000 funcionarios públicos estuvieron retenidos durante 7 horas en el Centro Administrativo Nacional por una protesta de comunidades afro y campesinas del Cauca. El Distrito y el Tribunal Superior de Bogotá rechazaron las vías de hecho. 750 integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca solicitan el cumplimiento de 19 peticiones relacionadas con reforma rural, restitución de tierras y reparación a víctimas. A esta hora se reúnen con representantes del Gobierno Nacional. Continúa la indignación por la muerte de Kevin Arley, un niño de 7 años con hemofilia severa, quien falleció en la capital tras quedar sin el medicamento que necesitaba cada 28 días. Y mientras tanto, protestas en Soacha por falta de medicamentos. El gestor farmacéutico Medic Colombia aseguró que suspendió la dispensación para pacientes de nueva EPS por razones de orden público. Usuarios denuncian filas interminables. Conocimos un nuevo video del violento ataque a cuchillo protagonizado por jóvenes en Chapinero. Las autoridades aseguran que se trató de una riña por una cachucha. Uno de los involucrados entrega otra versión. Lady Cadena, víctima de lesión ocular durante el paro nacional de 2021, se pronunció tras la decisión de una jueza de declarar culpable a un patrullero del antiguo SMAT por el delito de lesiones personales. La joven rechazó que el comandante a cargo haya quedado absuelto. La tercera es la vencida tras abandono de obras por parte del primer contratista y una adjudicación desierta. El IDU anunció el inicio de la construcción del puente de la calle 112 con carrera novena, un proyecto de valorización que debía ser entregado en 2021. La Personería anunció vigilancia a la nueva fase del modelo de aseo en la ciudad. El alcalde defendió la decisión de prorrogar los contratos y confirmó la llegada de más personal y de nuevos vehículos. La mesa de concertación salarial está mayoritariamente a favor de mantener el incremento del salario mínimo en 23,7%. El gobierno prepara un decreto con medidas para las pequeñas y medianas empresas que se puedan ver afectadas por el aumento. Colombia entró al mapa mundial de razas de perros. Tras una década de investigaciones, el sabueso fino colombiano recibió reconocimiento internacional como la primera raza canina 100% colombiana. En los citideportes, Richard Ríos se recuperó de su lesión en el hombro y reaparecerá contra Real Madrid en Champions. Así lo confirmó su entrenador. Además, las embajadoras de Millonarios debutaron con victoria en la liga. Robert Duvall, actor de El Padrino, y el juez falleció a los 95 años en Estados Unidos. A lo largo de sus 6 décadas de carrera, ganó un Oscar, un BAFTA, un Emmy y 4 Globos de Oro. Esto es City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Comenzamos. Noticia del día. Bienvenidos a nuestra emisión central. Por 7 horas, más de 1000 funcionarios públicos estuvieron retenidos en el Centro Administrativo Nacional por una protesta de comunidades afro y campesinas del norte del Cauca. El Distrito y el Tribunal Superior de Bogotá rechazaron las vías de hecho. Daniela Espitia, buenas noches. ¿En qué terminó esta situación? ¿Usted continúa en el punto de afectación? Rafael, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues a esta hora ya hay mayor calma, ya la protesta se disipó, pues los manifestantes ya lograron ingresar aquí a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras. Como podemos observar al fondo, están entablando una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. Una reunión que en un primer momento estaba citada para las 2 de la tarde y que en ese primer momento no se cumplió en ese horario y que hasta hace algunos minutos, pues los manifestantes, estas comunidades afro, lograron ser atendidas aquí en la ANT.
estamos nosotros desde el parqueadero de estas instalaciones. Sin embargo, hay que decir que la tarde sí fue bastante violenta, con lo que se ha calificado como retención ilegal de entre 1.300 y 1.500 funcionarios de entidades aquí del CAN. Hablamos del Ministerio de Educación, Ministerio de Minas, aquí también a mi costado izquierdo, la misma ANT que vemos allí al fondo y el DANE, agresiones incluso hacia quienes intentaban escapar o salir pues de estas entidades, como se registró en este video que ustedes también observan en este momento en pantalla. Una de las manifestantes pues estuvo incluso agarrando del cabello a otra mujer y agrediéndola, a estas personas que intentaban salir de este lugar tras más de 6 horas, ya 7 horas que se cumplían a las 4:30 de la tarde. Incluso desde el Tribunal Superior de Bogotá manifestaron que 5 magistrados que laboran en la sede del CAN, aquí en el CAN, pues también estuvieron retenidos. Recordemos que la comunidad afrocampesina, exactamente de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, pues realizó una especie de cadena humana aquí alrededor de estas instalaciones para impedir que salieran, y ellos están pidiendo 19 puntos en un pliego de peticiones que hablan de reforma rural, restitución de tierras y reparación a víctimas, entre otros. Esta fue la crónica de la tarde. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, no le pegues, no le pegues! Subirse a las rejas. Esta fue una muestra del desespero que sintieron algunos funcionarios al verse encerrados tras más de 6 horas de bloqueos en el CAN. Un ambiente tenso y con múltiples enfrentamientos. Por el pasillo de allí se vio cuando trataron de salir todos los del Ministerio de Educación, pues ellos sí se aglomeraron y les alcanzaron a golpear con los palos y todo. Y hay gente que se alcanzó a escapar y aquí también los atacaron. ¿Cuántas horas? No sé, desde las 10 de la mañana. ¿Pudieron almorzar sus labores normal? No pudimos almorzar y labores cero normal porque estábamos pendientes de la salida. Algunos narraron haberse sentido secuestrados en medio de las protestas de los consejos comunitarios del norte del Cauca, como el señor Rafael Segura. Se me bajó el azúcar y estoy buscando pedir un medicamento para que nivelarme el azúcar y no puedo, o sea que estoy secuestrado. Tenía cita médica y todo, me tocó perderla porque tampoco dejaban salir, entonces siempre hay una sensación de ¿qué hago? No puedo hacer nada. Todo empezó a las 10 de la mañana aproximadamente, con cerca de 1.500 personas sin poder salir o ingresar al Ministerio de Educación, el DANE o la ANT. Sobre las 4 de la tarde se permitió la salida de solo mujeres y sobre las 4:30 de toda la población. La reivindicación del grupo es viable, ellos tienen sus derechos, sin embargo nos limitaron un poco la locomoción y la libertad de movimiento y estuvo un poco tenso. El gobierno nacional rechazó las vías de hecho. Se acordó que a las 2 de la tarde habría una reunión entre delegados de los consejos comunitarios del norte del Cauca y el gobierno nacional en la Defensoría del Pueblo como garante, de tal manera que no hay necesidad de bloquear los edificios. El secretario de Gobierno de Bogotá lamentó que dicha reunión no se cumpliera, cuando la comunidad pidió atención urgente del gobierno nacional en un pliego de peticiones con 19 puntos. El cumplimiento en materia de reforma rural, en materia de reparación y restitución de tierra, reparación a víctimas, en materia educativa, salud, vivienda, ha sido muy débil en los territorios nuestros y pues nos hemos visto en la obligación de dirigirnos acá a la capital en una movilización que hemos denominado "Con el buen modo se saca el cimarrón del monte". El secretario general de Bogotá, el Tribunal Superior de Bogotá, Pro Bogotá y diversas organizaciones de la capital manifestaron su rechazo a lo que se calificó como una retención ilegal de personas. Además, la jornada estuvo permeada por enfrentamientos contra la prensa. Y a esta hora el distrito entrega un balance de la situación vivida durante toda la tarde en el Centro Administrativo Nacional. Andrés, ¿cuál es el reporte y cuál es el llamado que se hace desde el gobierno distrital? Hola Rafael, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Pues mire, estamos en directo con el secretario de Gobierno Gustavo Quintero, que nos entrega un balance. Muy buenas noches, secretario, estamos en directo. Hablemos sobre este balance final de lo que ocurrió aquí en Bogotá esta tarde. El balance final es el siguiente: más o menos hacia las 5 de la tarde lograron salir los funcionarios de las distintas entidades que se vieron afectadas por el bloqueo de las puertas del día de hoy. Ese bloqueo arranca más o menos hacia las 9:30, 10 de la mañana. Es hecho por una comunidad que llega desde el día domingo en horas de la mañana a la ciudad de Bogotá, alrededor de 750 personas, que tienen una agenda
de demandas y situaciones para conversar con el gobierno nacional. Esta mañana las personas se trasladan desde la Universidad Nacional, en donde están pernoctando, hasta las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras, buscando un canal de diálogo con el gobierno. Ese canal no se da en las primeras horas y por eso tenemos la situación que se vivió durante el día. Secretario, ¿hubo personas lesionadas o heridas? No, evidentemente hubo algunas afectaciones en algunos momentos, sobre todo más o menos hacia el mediodía, pero afortunadamente con los equipos y con los canales que se abrieron de contención por parte del distrito, logramos darle manejo. A partir de ese momento, más o menos desde las 2 de la tarde, se abren unos canales humanitarios para que salgan madres gestantes y algunas personas que requerían salir pronto de los edificios. ¿Qué es importante decir acá? Que estas comunidades venían o vienen a tener una mesa de diálogo con el gobierno nacional, que lo que hicieron fue afectar instalaciones de gobierno nacional y, digamos, dentro de eso, en ese mismo lugar donde estaba la Agencia Nacional de Tierras, pues estaba también algunas oficinas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, algunos juzgados, y por eso hay algunas otras personas que se ven afectadas. Desde el primer momento los equipos del distrito hacen el acompañamiento, hacemos un acompañamiento en principio de carácter preventivo, pero también desde el primer momento hacemos el llamado al gobierno nacional para que haga la mesa de diálogo y en caso de que se requiera ya, debido a las situaciones que se estaban viviendo, pues haga el llamado para que se levante justamente en el marco de un decreto que es el que rige todo este tipo de acciones, que es el 053, los canales de diálogo y se proceda a la intervención de fuerza pública. Sin embargo, en su momento lo que se prefiere por parte del Gobierno Nacional, Ministerio Público, de las distintas entidades, es mantener el diálogo, y es desde ahí que desde el distrito logramos impulsar una mesa con Gobierno Nacional, con Ministerio Público, entre los tres actores, y con estas personas, mesa que se está llevando a cabo en este momento, a estas horas. Secretario, agradecerle por este espacio que nos brinda a esta hora, Rafael. Pues estaremos muy atentos a la conclusión de esta mesa de diálogo. Así es, Andrés, atentos a esa mesa que a esta hora ocurre allí en el Centro Administrativo Nacional. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con esta historia que es dolorosa y que con razón ha generado indignación en el país. Kevin Acosta, un niño de 7 años, falleció esperando su medicamento. Alejandra, usted conversó esta tarde con la madre del menor. Así es, Rafael, buenas noches. Pues mire, lo que nos dijo la madre es que el menor falleció en condiciones deplorables, pues su traslado a la ciudad capital de Colombia fue demorada. A continuación, los detalles. Kevin Acosta padecía de una hemofilia A severa, una enfermedad genética que impide la adecuada coagulación de la sangre. Su tratamiento debía aplicarse cada 28 días. La última dosis fue el 2 de diciembre de 2025. Días después quedó sin IPS tras la terminación del contrato entre Medicarte y Nueva EPS. Según su familia, la transición a otra red nunca se concretó. Por más de que yo luchaba y luchaba para poderlo, que lo pudieran dar, no fue posible que lo dieran. Llegó al hospital y por más de que yo le rogué, que le pedí el favor de que me trasladaran el niño para recibir su medicamento, no hicieron nada por él. Tras una caída en bicicleta, Kevin presentó sangrado cerebral. Fue remitido desde Huila a Bogotá el 9 de febrero luego de constantes denuncias públicas por parte de su familia. Pero cuando se padece de una patología como la hemofilia, el tratamiento no da espera y la continuidad de la asistencia médica no es opcional, es vital. Me tocó pelear para poderlo sacar de medicina legal porque tampoco me lo querían entregar en medicina legal. Y pues me tocó hacer videos, me tocó llamar, me tocó una cosa y otra para que me lo pudieran entregar. Y pues la verdad, desde que
se haga videos, se haga llamadas, ahí se agilizan las manos para poder hacer los papeles correspondientes. El menor murió el pasado 13 de febrero después de que los médicos le informaran a su madre que ya no había nada que hacer. Seguido a esto se pronunció la defensora del pueblo, Iris Marín, quien pidió a las entidades y al Ministerio de Salud que las disputas por las reformas no sean excusa para incumplir responsabilidades. Kevin fue una víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud. Su mamá tuvo que atravesar múltiples barreras para que lo atendieran y cuando finalmente lo logró, el estado de salud de Kevin ya era crítico. Mientras tanto, las cifras muestran un aumento sostenido en las quejas contra Nueva EPS en varias regiones del país y los usuarios que padecen patologías como la de Kevin se ven todos los días afectados por la falta de medicamentos en los dispensarios. Y a propósito, por no entrega de medicamentos hubo protesta en Soacha. Juan José, ¿qué denuncian los usuarios del vecino municipio? Rafael y televidentes, muy buenas noches. Sí, los usuarios denuncian filas interminables. Dicen además que llevan más de 15 días sufriendo por fallas en dispensación de medicamentos por parte de Medicolombia. Este gestor farmacéutico asegura que la decisión en la suspensión de medicamentos para usuarios de la nueva EPS es debido a graves alteraciones de orden público por parte de usuarios de esta entidad en municipios como Funza, Soacha, La Mesa y Cajicá. Sin servicio de medicamentos y con filas interminables amanecieron los vecinos del municipio de Soacha por parte de Medicolombia. Los usuarios de la nueva EPS aseguran que completan 2 semanas esperando dispensación de medicinas por parte de este gestor farmacéutico. Hace 15 días nos tienen dando vuelta, haciéndonos filas de 3 cuadras y reparten fichas hasta los 2 y habemos hasta los 200 y habemos en esa fila como 600 personas y no avisan y por eso la gente se revuelca, falta de respeto. Los usuarios dicen además que pese a que inicialmente los estaban atendiendo con pico y cédula, ya no aparece el aviso y han tenido muchas dificultades para reclamar sus medicamentos. Colocaron 2 afiches grandes acá, que a partir del lunes se comenzaban a atender con el último dígito de la cédula y el último de mi mamá es el 0. ¿Sí? O sea, comenzaban los lunes el 0 y el 1 y resulta de que vengo y el letrero lo quitaron y me dice que ya no atienden por la nueva EPS. Desde Medicolombia sostienen que los servicios se suspendieron por razones de orden público y en aras de priorizar la seguridad de sus colaboradores y comunidad en general. Priorizando la seguridad de nuestros colaboradores y de la comunidad, Medicolombia SAS ha decidido suspender temporalmente la atención a los pacientes afiliados a la nueva EPS. Hasta tanto se garanticen condiciones óptimas de seguridad, orden y respeto que permitan brindar una atención adecuada y segura para todos. Por su parte, desde la nueva EPS señalan que están a la espera de superar la situación con Medicolombia. De no ser así, aseguran que considerarán la posibilidad de habilitar una red alterna, una opción que, según la entidad, conllevaría alargues para cientos de pacientes que esperan por medicamentos para garantizar su salud y su vida. De otro lado, les contamos que hubo protestas en la tarde de hoy por parte de gremios de trabajadores y sindicatos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Les contamos cuáles fueron las razones y cuál es la respuesta de la entidad ante este pliego de peticiones que adelantaron los manifestantes. Una jornada de protestas adelantan gremios de sindicatos y trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en inmediaciones al Centro Zonal de Usaquén. Entre sus principales exigencias a la entidad son condiciones laborales dignas y garantías de derechos. Estamos solicitando desde hace varios meses la necesidad del nombramiento de varios perfiles que se requieren para poder atender a los niños y las niñas, entre ellos defensores de familia, nutricionistas y técnicos para atender las defensorías de familia del Centro Zonal. Los manifestantes
señalaron que el Centro Zonal Usaquén presenta fallas estructurales graves, razón por la que solicitan a la Dirección Regional adelantar gestiones con otra clínica vecina con la que tienen el comodato del lugar. Sin embargo, aseguran que el instituto no responde a sus peticiones. Nos han dado dilaciones. Inicialmente nos dijeron que cuando hubieran nombramientos, después que por la ley de garantías no se podía, pero ya llevamos mucho tiempo con sobrecarga laboral y los compañeros y compañeras tienen afectaciones en su salud mental. Necesitamos darle una buena atención a los niños y niñas. Por esa razón exigimos el nombramiento del personal que hace falta. Por su parte, desde la Dirección Regional del ICBF aseguran que permanecen en comunicación con el Centro Zonal para poder solventar las inquietudes de los manifestantes. Mientras avanzan las mesas de diálogo, los trabajadores aseguran que mantendrán las jornadas de protesta hasta obtener soluciones concretas que garanticen condiciones laborales adecuadas y soluciones prontas a su pliego de peticiones. Local. Conocimos un nuevo video y un testimonio del violento ataque a cuchillo protagonizado por jóvenes en la localidad de Chapinero. Camilo, ¿qué fue lo que ocurrió? Rafael y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire lo que dicen las autoridades hasta el momento de este violento ataque que, recordemos, ocurrió durante la madrugada de este domingo en la calle 45 con carrera 13, esto en la localidad de Chapinero. Es que todo se trataría por una riña que se habría registrado en el sector. Asimismo, nosotros tuvimos acceso a uno de los videos de las cámaras de seguridad donde se evidencia lo que ocurrió en este punto de Bogotá. Sin embargo, escuchemos lo que dicen las autoridades. Frente al video que circula a través de las diferentes redes sociales, la Policía Nacional se permite informar que estos hechos se habrían generado al parecer por intolerancia y no por hurto como se ha afirmado. Asimismo, no se ha recibido hasta el momento denuncia alguna por parte de los involucrados en la misma. Sin embargo, a esta versión entregada por las autoridades en este momento tenemos a una de las víctimas, a la persona directamente afectada, quien señaló que esto se trataba de un hurto. Este grupo de, según delincuentes, pretendían robarle su gorra. Bienvenido a City Noticias de las 8. Cuénteme entonces qué fue lo que pasó y cuál es la versión que usted tiene para entregar. Buenas noches, pues básicamente nos encontramos comiendo en el puesto donde la señora pues me defendió. Al momento nos dirigimos al Oxxo a comprar unas bebidas para pues estar compartiendo ahí en el sitio. Al pasar por el Oxxo nos encontramos como con ese grupo de niños, de jóvenes, porque la mayoría eran menores de edad. Nos intentaron pues quitar las gorras, nosotros no guardamos las gorras, no nos dejamos quitar ni los celulares ni las gorras. Cuando de un momento a otro, ya bajando por la 45, más jóvenes de estos, cuando ya llegaron armados a querernos quitar las gorras básicamente, que fue cuando ya nosotros retrocedimos y nos intentamos pues devolver a las motos y a donde estábamos pues todos reunidos básicamente. Muchísimas gracias. Mire, ese es el testimonio que entrega Steven Pardo, la víctima de este violento ataque, quien relata que al parecer eran al menos de 15 personas las que intentaron robarle su gorra y atacarlo con cuchillos. El llamado a las autoridades es que se dé con la identificación de los responsables de este violento ataque en la localidad de Chapinero. Muy bien, y ahora cambiamos de tema porque en las últimas horas se dio a conocer el sentido de fallo condenatorio en contra del patrullero del antiguo SMAT, identificado como Danilo José Núñez. Recordemos quien habría atacado con su arma a una joven identificada como Lady, quien estaba al parecer para el año 2021 en medio de estas protestas. Lo que dice, tras años de espera, la justicia para Lady Cadena Torres se dio este lunes con un paso determinante. Una jueza determinó que este patrullero era culpable del delito de lesiones personales. Sin embargo, en las últimas horas, la víctima de este sonado caso en la capital del país se pronunció al respecto, rechazando que en medio de este proceso judicial fuera absuelto el teniente Álvaro Ramírez. Escuchemos lo que dice Lady Cadena. Todos sabemos que la labor policial se rige por una jerarquía y quienes están a cargo también tienen responsabilidades sobre las actuaciones de sus subordinados. Mucho más allá de esta decisión judicial, creo que es necesario
reflexionar con seriedad sobre cómo se asumen esas responsabilidades cuando ocurren hechos tan graves. Yo, por mi parte, sigo aquí aprendiendo a vivir con consecuencias irreversibles. Y en otras noticias, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la incautación de más de 2.500 dosis de cocaína que pretendían ser enviadas desde Bogotá hacia Australia. Lo que dicen las autoridades es que este estupefaciente estaría avaluado en más de 400 millones de pesos. Asimismo, la invitación que hacen las autoridades a la ciudadanía es a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad en la capital a la línea 123. La sustancia fue dejada a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso judicial. La Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea 123. Esta tarde volvió a llover en algunas zonas de la ciudad. Se reportaron emergencias. Juan José. Rafael, yo lo saludo desde la calle 209 con Autopista Norte, donde a raíz de las fuertes lluvias presentadas durante el día de hoy se han venido dando inundaciones en este corredor vial. Como ustedes pueden verlo en imágenes, los conductores han tenido que sortear los encharcamientos para el paso de sus vehículos. Esto es debido también al desbordamiento del canal de agua contiguo a la Autopista Norte. Rafael, nosotros vamos a seguir muy atentos a cómo avanza esta situación y hasta que se normalice la movilidad en este corredor vial de la ciudad. Sigan ustedes con más información en City Noticias de las 8. Juan José, gracias. Precaución para los conductores que ingresan a nuestra ciudad. Y la tercera, ojalá que sea la vencida. Por fin iniciará una obra que fue abandonada por parte del primer contratista y que luego la adjudicación quedó desierta. ¿De qué proyecto estamos hablando, Daniela? Se trata del puente peatonal de la calle 112 con carrera 9ª, Rafael. Un proyecto que debía ser entregado en el año 2021 y peor aún, que lleva siendo propuesto con Acción Popular desde el año 2009. Imagínense eso, ya parece que por fin. Cruzar de manera peatonal la carrera 9ª con calle 112 es toda una odisea. Hoy, tras el abandono de un primer contratista y tras declararse desierta una siguiente adjudicación, se anunció nuevamente el inicio de obras de un puente peatonal en dicha zona. En octubre se licitó y se ganaron la licitación. Todo el 2025 tuvieron para preconstrucción y ya hoy es una realidad, arrancó la obra. Estamos en preliminares. Estamos buscando efectivamente que entren las piloteadoras, vamos a hacer más de 100 pilotes. Es un puente que efectivamente va a beneficiar a la comunidad de Usaquén. Se trata de una obra de valorización del 2018, es decir, que la ciudadanía ya pagó y que debía ser entregada en octubre del año 2021. Es un hecho, por fin arrancó el puente de la 112 con 9ª. Un proyecto de valorización que inició por una acción popular en el 2009. En el 2020, en la anterior administración, inició el contrato, debería estar para el 2021. Se construirá una estructura metálica de 223,5 metros con rampas en ambos costados y escaleras en el costado oriental. Un proyecto que tiene un valor de más de 24.000 millones de pesos y que ahora estará a cargo del consorcio Puente Epsilon. Y se conocieron nuevos detalles del fatídico siniestro aéreo norte de Santander. La última comunicación con la aeronave fue a 15 millas náuticas del destino. Se dio a conocer el informe preliminar del accidente aéreo con un avión de Satena que dejó 15 personas fallecidas. Cuando la tripulación reportó que estaba a 15 millas náuticas y el control aéreo le ordenó cambiar a frecuencias de autoanuncios. Hasta ese momento fue esa última comunicación. Después de eso no hay comunicación registrada. ¿Esto qué quiere decir? Que pues la aeronave dejó de comunicarse minutos antes del impacto. El sitio del accidente fue ubicado a una elevación aproximada de 6.881 pies y los investigadores encontraron una dispersión de restos a lo largo de aproximadamente 145 metros, lo que evidenció un impacto de alta energía. La aeronave iba a 7.900 pies de altura, que esos son como 2.400 metros, ¿verdad? Y con una velocidad
de 273 nudos, que esos son 250 kilómetros. ¿Cuántos? 550 kilómetros por hora. El informe indicó que no se evidenciaron señales de incendio ni rastros de fuego en la aeronave. El error humano es un síntoma, no es la causa raíz de un accidente. Por eso es que en ese momento se plantea un informe preliminar, porque la investigación aún continúa. Continúa en esas líneas de organización, de aspectos organizacionales. El fatal accidente se configuró como una colisión contra terreno montañoso en el sector Las Guamas, municipio de la Playa de Belén, en norte de Santander. Bárbaro. Y cerramos con su sección favorita en tránsito y movilidad, los famosos bárbaros de la City, la sección en la que nadie quisiera salir. Y en esta oportunidad, esta noche les traemos un bárbaro muy pintoresco. Yo me pregunto, ¿estará tan berraca, tan brava la situación con los colados en Bogotá que hasta los caballos se intentan colar en los buses? Observen este curioso momento que registraron en redes sociales cuando un caballito intenta entrar por la puerta trasera de un bus del SITP. Aunque, ojo, hay que decir que aquí el bárbaro viene siendo el dueño pues del equino, porque qué culpa podría tener el caballito. No es un llamado a tener más cuidado con los animales, sobre todo, por ejemplo, como este caballo. Recuerden que pueden dejarme sus denuncias de tránsito y movilidad y también bárbaros como este, o bárbaros que ustedes encuentren en las vías capitalinas, en el número que en este momento aparece en pantalla. Y nosotros nos despedimos con las imágenes de la movilidad aquí a esta hora de la noche, 8:38 de la noche, aquí en la calle 26 con carrera 66 en sentido oriente-occidente, completa normalidad si usted va a tomar este corredor de la ciudad. Daniela, muchísimas gracias con toda la información del tránsito y por supuesto con esos bárbaros que le pueden enviar a ella para que aprendan, a ver, que ella nos enseñe esas lecciones sobre tránsito y movilidad. Mientras tanto, les contamos de la doble alerta que hay en la localidad de Ciudad Bolívar por el aumento de partículas contaminantes. Juan Camilo, usted estuvo en la zona. Rafael, pues la partícula por la cual se declaró alerta por contaminación del aire en la localidad de Ciudad Bolívar es denominada como PM.25 y esto fue debido a que superó los índices por los cuales se puede declarar una alerta ambiental. Estos son 50 microgramos por metro cúbico en 36 horas. Asimismo, recordemos que la Personería de Bogotá también declaró emergencia en esta misma localidad debido a que el relleno Doña Juana emite más del 2% de las emisiones de metano en todo el territorio nacional. En la próxima nota les cuento más información. Escombreras ilegales, basureros sin licencia, calles despavimentadas y la polución de carros y camiones son algunos de los factores que provocaron que en el suroriente de Bogotá, en inmediaciones del relleno Doña Juana, se declararon 2 alertas por exceso de partículas contaminantes en el aire en menos de 5 días. Para este mismo contaminante PM2.5, 6 estaciones registraron niveles aceptables durante más del 60% del periodo evaluado, mientras que el resto de las estaciones mantuvieron en general una calidad de aire buena durante el trimestre. El día viernes, la Personería de Bogotá publicó un informe en donde mencionaban que el relleno Doña Juana producía más del 2% del metano a nivel nacional. Y tan solo horas después, la CAR alertó sobre la calidad del aire en el barrio Mochuelo, a solo 2 kilómetros de distancia del relleno. La realidad sí es que hay muchas personas que vienen y ya cogieron esa zona de aquí para abajo de botadero. Ya vienen, botan escombro, basuras, reciclaje, cosas que ya no son, digamos, productivo, vienen y lo arrojan ahí de para abajo. Y lo que le digo, o sea, todos los días digamos, el espacio que lo cogieron dadas las volquetas vienen a botar escombros. Entre las medidas están restricciones a quemas e industrias, controles a vehículos, especialmente diésel, y recomendaciones a la comunidad como evitar actividades físicas al aire libre y reducir el uso del carro durante el monitoreo. La alcaldía tiene una serie de estrategias, sobre todo en el suroccidente, en donde tenemos estrategia de siembra de árboles, por supuesto también de pavimentación de vías, porque es la principal fuente de contaminación, y una estrategia muy importante que se llama Foncarga, para que esos vehículos de carga viejo, los vehículos de carga, las volquetas, los camiones de carga chimenea, puedan
renovarse con una financiación que da el distrito hacia camiones eléctricos o bajos en emisiones. Estas dos partículas pueden incrementar fuertemente el efecto invernadero en Bogotá, sobre todo el metano, que aunque no permanece mucho tiempo en la atmósfera, produce más calor y ayuda a que este efecto sea más dañino para el ecosistema. Uno de los aumentos que más ha llamado la atención de los ciudadanos por su impacto en el bolsillo es el de las tarifas de los parqueaderos, por lo que en el Consejo de Bogotá fue radicado un proyecto de acuerdo para poner límite a los cobros. Lisette, ¿en qué consiste? Rafael, televidentes, muy buenas noches. Mire, nosotros salimos a las calles a hablar con la ciudadanía, quienes nos manifestaron que en efecto pues se han visto afectados por el alza en estas tarifas en los parqueaderos. Pensando en ello, pues se presenta esta propuesta en el Cabildo Distrital de cara a que se establezca una tarifa plena. El cobro de los parqueaderos se ha convertido en el dolor de cabeza de muchos conductores que con sorpresa vienen recibiendo los aumentos en las tarifas del valor por minuto para sus vehículos, especialmente cuando para este año se anunció que darían en 253 pesos para carros y en 161 o 177 pesos para motos. Es un incremento muy alto, cada vez es más difícil parquear aquí en esta ciudad. Hay unos sectores donde es un poquito más módico, pero la mayoría donde se mueve mucha circulación son los que son más costosos. Hay partes que por un cuarto de hora le pueden cobrar a unos 6.000 pesos, entonces no es justo. Y aunque para algunos ciudadanos los incrementos no han sido tan significativos, otros consideran es necesario se establezcan controles, por lo que en el Consejo de Bogotá radicaron un proyecto de acuerdo con el que se busca poner el límite al cobro por minuto, sin eliminar mensualidades u otras modalidades ya autorizadas. Buscamos evitar cobros excesivos en zonas como clínicas y hospitales. La ciudad cuenta con más de 2.300 parqueaderos públicos. La iniciativa pretende lograr la implementación de una tarifa plena, teniendo en cuenta que en Bogotá actualmente hay más de 187.000 cupos de estacionamientos, mayormente para automóviles. Con la tarifa plena queremos un equilibrio, proteger el bolsillo del ciudadano y asimismo reducir el parqueo informal. La iniciativa además busca pasar en plenaria del Consejo de Bogotá y así llegar a sanción por parte del alcalde mayor de la ciudad. Una pareja denuncia un presunto caso de abuso de autoridad. Según el relato de las personas, fueron agredidos por un uniformado de la localidad de Engativá. ¿En qué circunstancias ocurrió este caso, Camilo? Mire, Rafael, este hecho ocurrió en el barrio Garcés Navas hacia las 10:30 de la mañana de este domingo. Lo que dice una de las personas afectadas es que se registró una riña en el sector. Ellos justamente iban saliendo de su vivienda y por hacerle el reclamo a uno de los uniformados que atendía esta situación, al parecer sería el detonante del por qué este uniformado los agredió brutalmente. La mujer tiene fracturada su nariz y su esposo tiene varios hematomas en su cuerpo. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta oficial por parte de la metropolitana. Presunto abuso de autoridad tiene bajo la mira a un uniformado de la localidad de Engativá, señalado de agredir brutalmente a una pareja del barrio Garcés Navas en el noroccidente de Bogotá. Yo salía con el papá de mi hija y se estaba presentando una riña entre la policía y unos civiles. Tenían una señora y otras personas en el piso. El papá de mi hija, él sufre de epilepsia y él pues le altera ver que le peguen a las personas. Él no soporta la violencia y él le dijo a los policías que no le pegaran a la señora. Dicho reclamo, según el relato de una de las víctimas, habría sido el detonante para que el uniformado los agrediera de forma violenta. Sí, yo estoy muy afectada de la nariz, siento afectada la respiración, el ojo. Lo tengo pues prácticamente se me está cerrando, siento golpeada la cabeza, ya empiezo a sentir dolor en el cuerpo de todas las agresiones, porque inicialmente fue ese primer policía, como se ve en el video, que él nos agredió y ya luego llegaron muchísimos. Yo logré salirme de ahí, el papá de mi hija no, a él lo tiraron al piso, lo seguían golpeando. Él les decía que él era una persona con epilepsia, que por favor yo le suplicaba que no lo golpearan más. Tal y como se aprecia en las imágenes, los policías atendían una riña al otro costado. Poco a poco se acercan a la patrulla, sin embargo, uno de los policías y señalado agresor comenzó a tener un cruce de palabras con una de las víctimas. Segundos después, se abalanza para agredir al hombre y a la mujer.
Uno queda completamente afectado, decepcionado de la policía, porque ellos están, es para cuidarnos a nosotros y no para agredirnos de esa manera, y nosotros que no teníamos nada que ver en ese problema que se estaba presentando en el momento. Solo por el papá de mi hija, al haberse alterado un poco, de decirle no le peguen a la señora, por favor, no hagan eso. No veo el motivo para que lo hayan agredido de esa manera, él no es una persona violenta. Posterior a esto, uno de ellos fue detenido y más tarde fue dejado en libertad. Producto de la agresión, la mujer tiene fracturada la nariz, tanto ella como su pareja tienen varios hematomas en el rostro y cuerpo. Que por favor revisen nuestro caso y se den cuenta el acto que hizo ese policía de lanzarse a pegarnos de esa manera. Yo no le dije a él una palabra, como la forma en que me golpeó, me afectó. Así pueden de pronto sacar un arma a disparar. City Noticias consultó con la Metropolitana sobre este delicado hecho de agresión y que involucra a un uniformado de la institución. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta oficial. Y pilas porque el viernes se realizará una nueva feria de empleo en Corferias. Son 17.000 nuevas vacantes. Usted tiene la información, Juan Camilo. Rafael y televidentes, le cuento que quienes estén interesados en participar en la feria laboral del día jueves en Corferias tendrán que aplicar por medio de la plataforma digital de la Secretaría de Desarrollo Económico. Tendrán hasta el miércoles a medianoche para poder hacer parte de esta feria que se llevará a cabo el día jueves. En la próxima nota les cuento más información. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció los últimos días para la inscripción a la megaferia de empleo, que ofrecerá más de 17.000 vacantes este 19 de febrero en Corferias. El evento es gratuito y requiere de registro previo. La primera megaferia del año es el próximo 19 de febrero en Corferias. Será desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y invitamos a las personas interesadas a que se registren en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico, www.desarrolloeconómico.gov.co. Más de 160 empresas participarán con oportunidades en sectores como comercio, construcción, salud, tecnología, logística y turismo. Durante la jornada, 14 compañías realizarán procesos de selección avanzados, incluyendo entrevistas y pruebas psicotécnicas. Tenemos más de 17.000 vacantes, tenemos oportunidades para todo tipo de nivel educativo y experiencia, vacantes para personas con o sin experiencia, vacantes para profesionales. Vamos a tener 311 vacantes exclusivas para personas con discapacidad y 1.065 vacantes exclusivas para personas mayores de 50 años. La feria tendrá un enfoque especial en inclusión laboral, con miles de vacantes dirigidas a mujeres jóvenes, personas mayores de 50 años y personas con discapacidad, buscando ampliar el acceso al empleo formal en la ciudad. Los rangos salariales varían desde un salario mínimo legal vigente hasta 6 salarios mínimos legales vigentes. Además, habrá 2.725 vacantes adicionales disponibles en la plataforma del Servicio Público de Empleo y una unidad móvil que brindará orientación y registro de hoja de vida en distintos puntos de la ciudad durante la semana. La mesa de concertación salarial está mayoritariamente a favor de mantener el incremento del salario mínimo en 23,7%. ¿Qué sigue ahora, Andrés? Rafael, mire, ahora el gobierno nacional podría incorporar las conclusiones que se llevaron a cabo el día de hoy en esta mesa de concertación en el nuevo decreto transitorio del salario mínimo que podría ser publicado en los próximos días. Tras la suspensión provisional del decreto del incremento del salario mínimo expedido por el gobierno nacional, los ministros del Trabajo y Hacienda se reunieron con la Central de Trabajadores y Empresarios para escuchar las posiciones ante la decisión del Consejo de Estado. Así que podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7% del salario vital, que es una manifestación que a nosotros nos parece es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. El gobierno aseguró que la opinión será incorporada en el nuevo decreto transitorio que sería publicado en los próximos días. Señalaron que acudirían a recursos legales para defender el salario mínimo vital decretado. Nosotros vamos a acudir a todos los recursos legales, solicitudes de aclaración, recurso de súplica, que son, digamos, derechos procesales que tenemos y, digamos, lo hemos examinado y lo hemos decidido de esa manera.
Simultáneamente vamos a cumplir el auto en relación con la expedición de el decreto transitorio. El gobierno en los próximos días anunciaría un nuevo paquete de medidas para fortalecer el acceso a créditos de las pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando con Bancoldes e incluso estamos considerando la posibilidad de algún tipo de inversión forzosa del sistema financiero para masificar este esfuerzo de generación de crédito de fomento para la pequeña y mediana industria. Compensaciones para el sostenimiento del empleo productivo en la pequeña y mediana industria. El Ministerio del Trabajo tiene algunas líneas de apoyo, creemos que hay que fortalecerlas, que hay que generarle algunos recursos adicionales. En cuanto al decreto transitorio del salario mínimo, el gobierno nacional tiene 8 días desde la decisión del Consejo de Estado para expedirlo. Y es que aunque algunos gremios estuvieron de acuerdo en que se mantenga el incremento del 23,7% en el salario mínimo, desde FENALCO señalaron que los trabajadores se podrían ver afectados. FENALCO fue uno de los gremios que no estuvo de acuerdo con el consenso que se mantuviera el incremento del 23,7% en la mesa de concertación. Hemos llamado la atención que de mantenerse el 23,7% o más, pues hoy existen en peligro la destrucción de cerca de 700.000 puestos de trabajo, donde los trabajadores serían los primeros perjudicados, según lo ha dicho una entidad tan seria como FEDesarrollo y otras organizaciones. Tanto FENALCO como la Central de Trabajadores se refirieron a la explicación del gobierno nacional que llevó a incrementar en un 23,7% el salario mínimo vital. Y que en la reunión de hoy las explicaciones que dieron no fueron satisfactorias, como quiera que se están sumando varias variables al mismo tiempo. En ese 23,7% que justifica el gobierno está la inflación del año pasado, pero le suman la inflación del año 26. Jamás se había hecho eso. Y si finalmente se deja en firme el 23,7% del salario mínimo, también lo respetaremos y acataremos al interior de las empresas. El gobierno presentó otras motivaciones adicionales a las que hizo en el primer decreto, que tratan de subsanar las solicitudes y exigencias que hace el Consejo de Estado. A nosotros nos parecen que están bien, pero el aspecto principal es que nosotros vamos a defender este incremento del 23,7%. Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a las decisiones que podrían cambiar en Bogotá con el nuevo decreto del salario mínimo vital. Pero si llega a caer el salario mínimo, que creo que es poco probable, francamente, pues revisaremos eso para también contemplar eso en la tarifa de Transmilenio, la reducción posible. Pero eso dependerá de esas cifras que conoceremos cuando se defina finalmente el decreto de salario mínimo que quede en vigencia para este año. Y el jueves los espero en todas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro convocó para el jueves 19 de febrero una movilización nacional para que los ciudadanos respalden el salario mínimo vital. Y en otras noticias nacionales, en el departamento de La Guajira, un velorio resultó en la muerte de un menor de edad. Usted tiene los detalles de este caso, Juan Diego. Rafael y televidentes, buenas noches. Una menor de 5 años perdió la vida y otra de 8 resultó lesionada durante un velorio guayú en el departamento de La Guajira. En medio de la ceremonia se realizaron disparos al aire como parte de las costumbres, los cuales serían los responsables de la tragedia. Más noticias nacionales a continuación. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas entregó los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, miembro del ELN, quien murió en combate hace 60 años. El hallazgo se produjo en Bucaramanga en junio del 2024. En primer lugar, esas hipótesis que se generaron a través de la investigación humanitaria y extrajudicial que orientó de alguna manera al sitio donde se encontraba el cuerpo. La identificación fue posible gracias a análisis forenses y genéticos que confirmaron la identidad del religioso. La entrega de los restos se realizó de manera privada al sacerdote Javier Giraldo la noche del 15 de febrero. Esto a pesar de no tener confirmación oficial por parte de Medicina Legal. Recuperar la integridad de la vida y del pensamiento del padre Camilo Torres
es un aporte enorme y profundo para la paz. 2 cabezas humanas y otros restos fueron encontrados en bolsas plásticas por las autoridades de Cali. El hallazgo se dio en una planta de tratamiento de aguas al norte de la ciudad. Este caso se suma a otros hechos similares ocurridos en la región durante febrero. La Policía Nacional dispuso su servicio para dar con el paradero de los responsables. Mientras tanto, Medicina Legal está trabajando en el reconocimiento e identificación de las víctimas. El Consulado de Israel hizo la entrega de una planta de tratamiento de agua para ampliar el acceso al recurso en la vereda Santa Bárbara en Boyacá, Boyacá. La máquina permitirá que aproximadamente 500 habitantes de la zona tengan acceso a agua de calidad. Este hecho hace parte de la cooperación internacional en áreas como la agricultura, el manejo del agua y la protección ambiental. Colombia celebra un hecho histórico en el mundo científico y animal. El sabueso fino colombiano se convirtió en la única raza canina del país con reconocimiento internacional. Juan José. Rafael, así es, una noticia que nos llena de alegría, pues es la primera raza colombiana en obtener un reconocimiento internacional. Es importante aclarar que es un reconocimiento provisional. Por lo pronto, los investigadores y criadores de esta raza tendrán que trabajar otros 10 años para obtener el reconocimiento definitivo. Una raza nacida en el campo colombiano acaba de hacer historia a nivel mundial. Después de 10 años de estudios y trabajo conjunto, el sabueso fino colombiano recibió reconocimiento internacional oficial. La decisión la tomó la Federación Cinológica Internacional, que es la máxima autoridad en materia de reconocimiento y regulación de razas de perros. Ese estudio se lo pasan al Club Canino Colombiano en el 2012 y en el 2013 el Club Canino Colombiano avala. De ahí en adelante empieza un ejercicio de registrar nuevos ejemplares, de salir a exposiciones, y lo que hicimos es que hace un año el Club Canino Colombiano, por supuesto que en compañía del Club del Sabueso Fino Colombiano, enviamos el dossier a la FCI. Ese dossier contenía el total de la población de la raza. El proceso comenzó en 2015 con investigaciones científicas lideradas por expertos colombianos y el apoyo de criadores en distintas regiones, quienes trabajaron en la identificación genética y estandarización de la raza. Estas son algunas de las características del sabueso fino colombiano. Realmente son como 16 tipos de colores. Eso es supremamente diverso en el fino. Es importante que cuando se esté escogiendo un sabueso fino, además de esa conformación de buenos aplomos, buenas angulaciones delanteras y traseras, buen top line, un perro rectangular, bien proporcionado, con una cabeza linda, una nariz linda, ojos sin faltas, es decir, ojos sin párpados caídos. Hay también que revisar los dientes. El reconocimiento permite que la raza participe oficialmente en escenarios internacionales y posiciona a Colombia dentro del mapa mundial de razas caninas reconocidas. En City Noticias de las 8 es tiempo de proponer. Por eso escuchamos las principales promesas de campaña de los candidatos a la Cámara por Bogotá. Candidatos a la Cámara de Representantes. Soy Mauro Toro, el número 105 del Partido Verde a la Cámara por Bogotá. Mi propuesta es clara, acabar con las filas. La primera, para emprender, eliminar el IVA por anticipado y bajar los impuestos a los pequeños negocios para que de esa manera puedan crecer sin tener que hacer una fila larga. 2, para la salud, trámites automáticos y medicamentos a domicilio. No es justo hacer filas por un derecho. Y 3, para la educación, reformar el ICETEX con tasas bajas de verdad y más acceso para las jóvenes. Y una política de empleo joven que funcione con un Estado moderno y eficiente. Si tú también sientes que ya esperaste suficiente, vota por el verde número 105, porque tu turno es ya. Tiempo de proponer. Internacional. Buenas noches, actualizamos las noticias internacionales. La principal central obrera de Argentina convocó una huelga general contra la reforma laboral del presidente Javier Milei, que será debatida en la Cámara de Diputados y es rechazada por recortar derechos laborales. A continuación, más noticias internacionales.
España anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba a través del sistema de la ONU con alimentos y productos sanitarios de primera necesidad. Cuba enfrenta una crisis energética tras el fin del suministro petrolero desde Venezuela, lo que ha obligado al gobierno cubano a restringir combustible y transporte en medio de apagones y escasez. El presidente Nayib Bukele informó que la Marina de El Salvador incautó 6,6 toneladas de cocaína en el Pacífico, a más de 700 kilómetros de la costa, en lo que calificó como el decomiso más grande de la historia nacional. La droga, valorada en unos 165 millones de dólares, estaba oculta en los tanques del buque FMS Eagle. La tripulación incluía ciudadanos colombianos, nicaragüenses, panameños y ecuatorianos. Familiares de presos políticos cumplen 3 días en huelga de hambre frente a un comando policial en Caracas, exigiendo liberaciones ante el retraso de la ley de amnistía. Varios manifestantes han sufrido problemas de salud mientras denuncian obstáculos para entregar insumos médicos a los detenidos. Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. Mucha debilidad, cansancio cuando me levanto y bueno, ya ni siquiera se puede descansar, dormir bien, nada de eso. El cuerpo comienza a sentir los embates de no comer, ya tenemos 2 días sin comer. La oposición responsabiliza al gobierno interino de Delcy Rodríguez por cualquier daño que sufran las familias. Muy bien, y hasta aquí City Noticias de las 8. No olvide ver nuestras noticias en la página web citytv.com.co o siguiendo el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que hay más información mañana desde las 5:30 de la mañana en Arriba Bogotá. Buenas noches.